tengo aquí un flujo másico, o sea, kilogramos por segundo, de metanol 0,8. Ahora vamos a suponer que la temperatura en la entrada, y yo le estoy llamando 1 a la entrada, o sea, es lo que uno dispone en grados Celsius. Tenemos metanol a 40 grados. Y vamos a suponer que la acetona tenemos a 5 grados Celsius. Mi objetivo, T2, es que el metanol se enfríe. No tenemos el flujo de acetona. Vamos a suponer que tenemos un tanque de acetona y la acetona está a 5 grados Celsius. Eso sí conocemos, la temperatura de la acetona, ¿ok? Pero no conozco el flujo. Pero sí sé el flujo de metanol, 0,8 kilogramos por segundo a 40 grados Celsius. Y lo quiero enfriar. Este metanol lo quiero enfriar. ¿Hasta cuánto? Hasta 30 grados. Porque voy a usar acetona. No lo puedo enfriar menos de 5 grados. Es más, ni siquiera a 10. Porque la acetona va a calentarse algo, ¿sí o no? Entonces lo voy a enfriar solo hasta 30. Usando la acetona que está a 5 grados. ¿Cuánta acetona voy a usar? No lo sé. Desconozco el flujo de acetona. Mi objetivo es que el metanol llegue a 30 grados Celsius. Voy a poner aquí TH1 y aquí TH2. Por lo tanto, este que está acá, este que está aquí, va a ser TC1. Si tu objetivo es llevarlo a 30 grados al metanol y vas a usar acetona que está frío, no sabes cuánta acetona vas a usar, ¿hasta qué temperatura usted aceptaría suba? Porque está a 5. Cuando entre en contacto indirecto con el metanol se va a calentar. 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Hasta qué temperatura estarías tú de acuerdo con que suba la acetona? No estamos diciendo que esa va a ser la temperatura. A eso le vamos a llamar T sub C2 máximo. Antes de responder a esta pregunta, debemos preguntarnos qué tipo de intercambiador se va a diseñar. ¿Un intercambiador en paralelo o en contracorriente? Longitud, ¿no? La longitud del intercambiador, pero en porcentaje. Esto va a ser, vamos a suponer que esto va a ser el inicio y esto va a ser la salida. Aquí la configuración está en paralelo, porque en la entrada, fíjese, están entrando los dos fluidos, tanto el caliente como el frío. Y aquí la salida, están saliendo los dos fluidos. Si yo lo grafico, después lo voy a borrar. Ahora, si fuera en contracorriente, no hay problema. Vamos a suponer que este entra por aquí, pero en contracorriente sería esto al revés. Esta sería la entrada y esta sería la salida. Por lo tanto, esto sería... Ahora la pregunta es, no es lo mismo, ¿ve? Si es en paralelo, que me digan que la máxima temperatura para el diseño es 30, usted estaría diciendo que la acetona, bueno, puede salir a la misma temperatura que el metanol. Pero estamos diciendo de que eso implicaría un intercambiador inmenso. Si es en contracorriente, fíjense, el perfil caliente siempre está encima del perfil frío y los dos perfiles no se tocan. Eso sí podría ser un diseño válido si fuese en contracorriente, pero no si fuese en paralelo. ¿Qué tipo de intercambiador es el que queremos diseñar? Generalmente el que se suele utilizar más, ¿no?, es el intercambiador en contracorriente. Así que eso vamos a colocar acá. Voy a insertar una línea en contracorriente. O sea, vamos a diseñar un intercambiador cuya temperatura a la salida de la acetona como máximo sea 30. Eso me lleva a este punto que está aquí. Siempre se recomienda que estos deltas de temperatura que hay aquí en este extremo y en este otro no sean muy pequeños. Ahora, ¿qué cosa es que no sean muy pequeños? Bueno, la recomendación dice que por lo menos no baje o que no esté por debajo de los 10 grados.
Si puede un poquito más, sería mejor. 15 grados podría estar bien. Pero menos de 10, pues a menos que sea pues ya muy necesario, bueno. Pero trate de evitar eso. Ya 10, ya bueno, también puede ser. Esa es una recomendación que se hace. En este caso, fíjese cuánto es el delta T aquí. 40-30, acá hay una diferencia de 10 grados. Estaríamos en el límite, digamos, de la recomendación. Pero mejor vamos a dejarle en 25, ¿está bien? Cuando uno hace el diseño de los intercambiadores, siempre también es importante que uno establezca las caídas de presión que se pueden tolerar dentro del intercambiador. Entonces aquí voy a poner una caída de presión máxima que se pueda aceptar. Voy a poner en bar. Normalmente se pone en PSI, pero yo lo pongo en bar. La caída de presión máxima vamos a suponer pues, que sea de 1.1 bar. Aquí también, 1.1. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos conocer el diámetro del tubo interior y también buscamos conocer el diámetro del tubo exterior. Y también buscamos conocer la longitud de todo el intercambiador. Pero aquí hay un detalle. Cuando hablamos de la longitud, esta longitud puede ser 20 metros. Pero nosotros no vamos a trabajar con 20 metros, sino con segmentos, así como vemos aquí, ¿no? Como está aquí en el videito. Todo el tramo podrá ser 20 metros, pero ¿cuánto mide cada segmento? Entonces vamos a suponer que nosotros disponemos de un intercambiador cuyo segmento, vamos a ponerle que sea igual a 5 metros. Es decir, que cada uno de estos segmentos mide 5 metros. Entonces, si cada tramo mide 5 metros, ¿cuántos de estos tramos necesito para cumplir con mi objetivo? Este es mi objetivo, este que está aquí. Ya, lo que necesitamos son algunas propiedades para calcular los coeficientes de transferencia de calor, para calcular el número de Reynolds, el número de Prandtl, una serie de propiedades. Pero vamos a ir colocando esas propiedades según cómo lo vayamos requiriendo, ¿sí? Para no... Por aquí voy a ir colocando más adelante las propiedades. Esto lo voy a poner. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánta energía se va a transferir. Y eso ya se puede saber a partir de estos datos del metanol. El flujo de calor va a ser es igual al flujo másico del fluido caliente multiplicado por la capacidad calorífica media del fluido caliente multiplicado por la temperatura a la salida del fluido caliente menos la temperatura a la entrada. Ya este menos lo puedo pasar al otro lado. Listo. Con esto ya puedo calcular el flujo de calor. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, a ver, voy a trabajar de esta manera. Vamos a ponerlo aquí. Flujo de calor. Pero antes. Tengo todo. A ver, tengo el flujo másico. Sí, aquí está. Tengo la temperatura, es correcto. Pero no tengo la capacidad calorífica. Ya, a ver. Ahora, ¿cómo hacemos? Necesito la capacidad calorífica. Y también voy a entrar seguramente para la acetona. Lo más probable para los dos. ¿Cómo obtengo esa capacidad calorífica? Para la fase líquida, obviamente, ¿no? Pero voy a usar la base de datos que tiene Kenka, ¿no? Para obtener información. Vamos a ver. Metanol. Ahí está. Y acetona. Ok. Ya, ok. Ya, ok. Ya. Listo. Me voy aquí. Meto el metanol. Vamos a ver. Necesito la capacidad calorífica del metanol. ¿Dónde está? Acá está. Datos de capacidad de calor. Capacidad calorífica. Aquí está. En fase líquida. En Joule, kilomol, Kelvin. Ecuación 100. ¿Cuál es la ecuación 100? Acá está ecuación 100.
Esta es la ecuación sí. Que significa que el Y es el Cp de la temperatura. Y acá están las constantes. Entonces voy a copiar eso. Entonces tengo ABC. Ya, ABC, ya está, ABC. Entonces, Cp. Esto está en Joule, kilomol, Kelvin. A ver, A vale 105800 menos 362.23, 0.9379. Voy a aprovechar para la acetona, también podría aprovechar de una vez, ¿no? A ver, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Voy a la acetona. Aquí está. Capacidad. La misma ecuación, la ecuación 100 también. Es 135600 menos 177. Ah, no, aquí tiene uno más. Aquí tienes uno más. Punto 30689. Aquí hay una constante D. Ya, esa es la ecuación entonces que estoy usando aquí para tanto metanol como acetona. Pero aquí necesito el Cp promedio. Entonces, ese es el Cp promedio. Tengo que calcular la capacidad calorífica, ¿no? Necesito el peso molecular en kilogramos por kilomol. Ahora sí, aquí puedo calcular la capacidad calorífica en joule por kilogramo Kelvin. A ver, para el metanol. Si aplico esta fórmula, recuerden que tengo que aplicar, el resultado va a estar pues en joule kilomol Kelvin. Tengo que multiplicarlo por el peso molecular, tengo que dividirlo entre el peso molecular para que sea joule kilomol Kelvin, ¿correcto? Ya, lo voy a dividir, eso lo hago después. Entonces tengo aquí la temperatura. Ahora sí, ya puedo aplicar la integral. A ver, sería la integral A por T2 menos T1 más B entre 2 por paréntesis T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado más C entre 3 por T2 cubo menos T1 cubo. Voy a hacer también la del componente de ¿sí? Aquí es 0, pero y entre T2 menos T1 por, perdón, entre el peso molecular. Y aquí tengo la capacidad calorífica del metanol. Después veo lo de la acetona. Bien, y aquí lo que voy a hacer es, voy a calcular, voy a dejar unos espacios aquí en blanco, después se van a dar cuenta por qué. Voy a calcular el flujo de calor. No se puede poner punto, así que lo voy a poner Q nada más. Esto está en joule por segundo. El flujo de calor va a ser menos el flujo másico del metanol, que es 0.8, multiplicado por la capacidad calorífica promedio, multiplicado por TH2 menos TH1. Puede ser en Celsius o en Kelvin, es igual. Esta es la cantidad de energía que va a perder el metanol, que debe perder el metanol. 20.000 joule por segundo, 20.700. Esto lo hemos obtenido de aquí. Si ya sé cuánta energía es lo que se está transfiriendo, porque esto es lo que pierde el metanol, es lo que gana la acetona, entonces, utilizando una expresión parecida a esta, solo que para el flujo frío, podría yo calcular el flujo másico del fluido frío necesario para que absorba esa energía. Es decir, a partir de esto de aquí, puedo obtener este flujo másico, ¿no? Y ese flujo másico iría aquí arriba.
Pero ¿qué necesito? Necesito la capacidad calorífica de la acetona. Ya, ahora sí voy a tener que sí o sí calcularlo, la capacidad calorífica. Ya, tengo que calcular la capacidad calorífica. Lo voy a copiar nomás. La división por cero. Voy a mover esto por aquí. Y me está faltando este, ¿no? Ya, ese es más este de aquí entre 4 por paréntesis la temperatura 2 a la cuarta menos la temperatura 1 a la cuarta, cierro. Ya, ese sería el CP 2146 de la acetona. Entonces, ahora sí ya puedo calcular el flujo másico. Sería el flujo de calor, que está por acá, entre el CP de la acetona entre la diferencia de temperaturas. Punto 48. Ya, punto 48. Entonces ya tengo aquí, este de aquí, es el flujo másico de la acetona. Ahora lo que tengo que ir es por establecer los diámetros de los tubos, del tubo interior y del tubo exterior. Pero para eso yo tengo que establecer ahora cuál de los dos fluidos va por el tubo interior y cuál va por el tubo exterior. ¿No? Podría ser cualquiera, ¿eh? El metanol podría ir por dentro o por fuera, o sea, por el tubo interior o por la sección anular. Sin embargo, aquí mire, como el objetivo es el metanol, o sea, yo quiero que el metanol se enfríe a 30, ese es mi objetivo. Yo sé que la acetona se va a calentar, no me importa si se calienta hasta 10, hasta 15, bueno, ahí le hemos puesto 25 máximo. La acetona no es mi objetivo es el metanol. Lo que podría hacer es mandar al metanol por el tubo para que esté rodeado de la acetona, ¿no? Y esta le pueda ir poco a poco extrayendo la energía, ¿no? Y listo, eso podría ser mi diseño. Ahora o también usted podría mandar el metanol por la sección anular. Pero en este caso, generalmente el fluido importante suele ir por el tubo. Y digamos el fluido de servicio, el que va a hacer posible el proceso, va alrededor, ¿no? Eso se suele hacer. No es una regla, pero bueno. Entonces en nuestro caso vamos a ponerlo así. El fluido caliente, que es el metanol, va por el interior, mientras que este va por el exterior, o por la región anular, ¿no? Una vez que usted ya estableció qué fluido va por el interior y cuál por el exterior, ahora lo que usted tiene que es establecer una velocidad para el fluido que va por el interior. Se va a proponer la velocidad. Entonces aquí pone la velocidad U en metros por segundo. Vamos a ponerle una velocidad, a ver, de 1 metro por segundo. No le pongo una velocidad muy alta tampoco, ¿eh? Entonces, ya estableciendo la velocidad, para que no haya confusión con esta área de transferencia de calor, al área de flujo le voy a poner en minúscula y al área de transferencia de calor en mayúscula, ¿ok? Aquí tengo el área, ya le voy a poner de flujo, está en metros cuadrados. Estoy trabajando todo en el sistema internacional para que sea más sencillo y no tener que aplicar tantos factores de conversión. ¿Y cómo puedo determinar esa área de flujo? Bueno, es fácil, ¿no? El flujo másico de cualquier corriente es igual al área de flujo multiplicado por la densidad y por la velocidad. Densidad. ¿Cuánto es la densidad del metanol? Voy a tener que recurrir a KenCat. A ver, metanol, densidad líquida, aquí está, la ecuación 105, y me dan 4 constantes.
Aquí la densidad está en kilomol por metro cúbico. Bueno, entonces aquí vamos a tener que modificar. Kilomol por metro cúbico, y acá tengo 2.288, 2685, 512.64, 2453. Y de una vez para el otro, porque seguramente también lo voy a necesitar para la acetona. Para la acetona 1.2298, 2576, 508.2 y 29903. ¿Y cómo es la densidad media? Entonces la densidad media tendría que obtenerla de esta forma, ¿no? Esa tendría que ser la ecuación para hallar la densidad media. Pero aquí viene el problema. Ahora pues integra esto con respecto a la temperatura. Este estaba fácil porque era un polinomio, pero este ya no tanto. Este es el nombre de la función y tiene tres argumentos: la temperatura en Kelvin y las constantes. Bueno, en este caso de C1 hasta C4, bueno, A, B, C, D es lo mismo. Bueno, el modelo sería el modelo número 2. Pero en este caso, como es un valor promedio entre dos temperaturas, entonces este argumento temperatura tiene que ser un vector de dos elementos, ¿correcto? Para que me dé el valor medio. Si solamente fuese un valor, entonces me va a dar el valor puntual de la densidad a esa temperatura. No, ya está programado para que haga solo eso. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver aquí, modelo empírico, paréntesis, y aquí voy a seleccionar estas dos temperaturas en Kelvin. Selecciono las constantes que están aquí. Y, ojo, pero este resultado va a estar en kilomol metro cúbico. Aquí tengo que corregir, no es kilogramo, Yo se lo voy a corregir ahorita. Luego va a ser el modelo número 2. 2, ¿no? Sí, el modelo 2. Cierro y enter. Aquí tengo que corregir, esto está en kilomol metro cúbico. ¿Ves? Ya tengo la densidad molar promedio entre esas dos temperaturas. Me voy a aprovechar para hacer la conversión aquí a kilogramos. Tengo el peso, acá tengo el peso molecular, por lo tanto tengo que multiplicarlo por el peso molecular para tener kilogramo metro cúbico. Ya, esta es la densidad del metanol. Ya puedo calcular aquí. Sería el flujo másico, kilogramos por segundo, entre la densidad media, y lo divido entre la velocidad, me va a quedar metro cuadrado, ¿no? Y aquí tengo el área de flujo. Con el área de flujo ya puedo determinar el diámetro interno del tubo interior. Aquí tratemos de no confundir, ¿eh? Hay dos tubos, uno dentro del otro. Cada tubo tiene su propio diámetro interno y su propio diámetro externo. El diámetro interno lo voy a poner en metros. Vamos a trabajar todo en el sistema internacional en la medida de lo posible. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada del área por 4 entre pi. Ese sería el diámetro interno del tubo interior, 3,6 centímetros. Entonces ya tengo el diámetro interno del tubo interior. Ahora lo que tengo que hacer es buscar un tubo que tenga más o menos ese diámetro. Bueno, en esta tabla, si usted tiene otra, igual, no creo que haya diferencia, vamos a poder buscar el diámetro que necesitamos. En este caso, tenemos un diámetro interno en milímetros, sería 36 milímetros aproximadamente. Entonces busquemos un diámetro que sea aproximadamente eso. Ahora, habría que escoger en qué cédula, ¿no? Esta es la cédula. Generalmente hay cédula 40, cédula 80, ¿no? Vamos a dejar con cédula 40. Entonces, dentro de cédula 40, uno que tenga un diámetro interno 36 milímetros. Aquí está el diámetro interno, este es el diámetro externo, esta es la cédula, este es el espesor de pared, y este es el peso, ¿no?, del tubo por metro. Y este es el diámetro nominal, ¿no? Este no es el tamaño del, simplemente es un diámetro, digamos, de referencia nada más. Acá está en milímetros, dijimos 36. Pero aquí, vamos a ver este que es de cédula 40. Es 35, es un poquito más chiquito. Esto es un cédula o catálogo, igual, 40.
y este tiene un diámetro interno 0.03508 en metros y tiene un diámetro externo de 42,2, 0.0422. Voy a colocar aquí, siempre es bueno poner el diámetro nominal, pero el diámetro nominal siempre está en pulgadas. Este es un tubo cédula 40 de diámetro nominal 1/4. El espesor va a ser la mitad del diámetro externo menos el diámetro interno. Esto debe coincidir con esto. ¿Veis? 3,56 milímetros, 3,56, correcto. Lo que hemos hecho es esto. Ya tenemos el diámetro del tubo. Ahora hay que verificar esta velocidad. Y para ello voy a tener que recalcular el área de flujo. Entonces el área de flujo va a ser igual a pi por el diámetro interno al cuadrado entre 4. Este es el área de flujo. A partir de esta área de flujo ya puedo determinar la velocidad. La velocidad, eso lo puedo sacar de esta misma ecuación que está aquí. Vendría a ser igual al flujo másico entre la densidad y entre el área de flujo. Y me da una velocidad de 1 metro por segundo, 1,06 metros por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando pongo este esquema no estoy diciendo que cálculo iterativo, no necesariamente es un cálculo iterativo, o sea, significa que hay que verificar esto. Y aquí vemos que la diferencia pues no es muy grande, ¿no? Con eso estamos solamente corroborando. Por supuesto que a partir de ahora la velocidad que voy a utilizar va a ser esta, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ver el otro tubo, el tubo externo. Y eso lo hacemos a partir del diámetro del tubo interior. Entonces ya tengo esto ya lo verifiqué, ya tengo los diámetros interno y externo del tubo interior. Ahora voy por el tubo exterior, el que va encima, ¿no? Si tiene la coraza. Este diámetro es obvio que tiene que ser mayor que este, bueno, es evidente. ¿Ya? Pero ¿qué tan mayor debe ser? Ya, ahí hay ciertos criterios que uno puede tomar en cuenta. No es que sea una regla, no es que haya una fórmula, no. En algunos textos usted puede encontrar algunas sugerencias o recomendaciones. Por ejemplo, para el caso de tubos interiores de 1,25 pulgadas, miren que ahí me estoy refiriendo al diámetro nominal, para ese caso uno pues tendría que usar un tubo externo mayor, tiene que ser de 2 pulgadas, de 2,5 pulgadas. No le vas a poner pues un tubo de 1,5 pulgadas, ¿no? Porque tendrías una diferencia pues de 1/4 de pulgada, estarían muy pegados. Entonces, el doble, ya, el doble de 1, 2, pues, ¿no? Puede ser el doble, puede ser el triple. Ya, el triple, ya, 3. Vamos a poner el mismo catálogo, 40. Entonces ahora sí, regresamos a la tabla. Vamos a buscar 3 pulgadas. Ahí está, 3 pulgadas. 3 pulgadas, catálogo 40. Aquí está. Ahora voy a extraer los datos. Diámetro interior del tubo exterior. ¿Dónde está aquí el diámetro interior? Creo que está este. 0,7792 metros. El diámetro exterior del tubo externo no es necesario, no es relevante, pero si gustan igual lo podemos copiar. En este caso, ¿cuánto es? 0.0889. Y evidentemente el espesor tiene que encajar con esto, 5 milímetros, 5,49 milímetros. Bueno, esto, ¿saben dónde se vuelve importante? Cuando, si se han percatado, en el diseño que se está realizando, hay una suposición que no lo he mencionado, pero hay una suposición que está ahí, y es esta. Estamos suponiendo que el intercambio de calor se da entre estos dos fluidos, ¿ya? Genial. Pero este tubo externo está en contacto con el medio ambiente. Y la pregunta es,
y no hay transferencia de calor entre el medio ambiente y el fluido que va por la zona externa. Y más aún viendo aquí que el material es metálico, y según vemos acá en la imagen, no está aislado, porque si estuviese aislado, bueno, puede decir que no hay transferencia de calor, por lo tanto no hay intercambio. Pero ahí en la figurita vemos que no está aislado. Y si no está aislado, no hay transferencia de calor. Si usted quiere considerar eso, ahí sí importa el espesor del tubo exterior, porque aquí va a haber también transferencia hacia el medio ambiente. En nuestro caso, estamos haciendo pasar el fluido frío por el exterior. Ahora, podemos suponer que el fluido frío está a la misma temperatura que el medio ambiente. Y entonces no hay transferencia de calor. Ya, bueno. Si el que estuviese fluyendo por fuera fuese el fluido caliente a 60, 70 grados Celsius y el medio externo está frío a 10 grados Celsius, ¿acaso no hay transferencia de calor? Sí, por convección natural. A menos que haya corrientes de aire, entonces sería por convección forzada. Y ya habría ahí un mecanismo más, un flujo más de calor. Entonces ahí sí, el diámetro, el espesor del tubo externo se vuelve importante, ¿no? Ahí sí. Pero en este caso vamos a suponer que no hay pérdidas de calor hacia el medio ambiente. Entonces, ya tenemos aquí, a ver, ya tenemos el espesor, ¿correcto? Desordenado. Ese es aquí, el tubo exterior. Con el diámetro del tubo exterior, lo que se podría hacer es calcular el área de flujo del fluido frío. Pues es el área anular, pues, ¿no? No es el área que forma este diámetro, sino es el área anular. Entonces, esta área anular yo lo puedo calcular, bueno, simplemente restando el diámetro, el área interna del tubo exterior menos el área interna o el área externa de flujo del tubo interior. ¿Cómo es? Diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Entre 4 por paréntesis. Ahora voy por el diámetro interno del tubo exterior, este que está aquí, al cuadrado, menos el diámetro externo del tubo interior, este que está acá. Eso vendría a ser el área anular. Ya eso me da un área de flujo, bueno, el que está ahí. Y con esa área de flujo, pues ya puedo determinar la velocidad usando esta misma ecuación. Bueno, no es esta ecuación, ya, con esta ecuación, ¿no? El detalle está que necesito la densidad. Y no tengo aquí la densidad, pero ya tengo el complemento y con eso simplemente lo tengo que copiar nada más. Ya sale abajo porque se ha movido esto. Ahora sí. Y el peso molecular se ha movido aquí también. Ya ahí está la densidad promedio de la acetona. Entonces ya con eso hago una copia. Ahí está el área de flujo, la densidad y el flujo másico. Este vendría a ser la velocidad, o sea, una velocidad bastante baja en comparación al tubo interior. Miren, en el tubo interior está circulando el fluido a 1 metro por segundo, el otro prácticamente a una quinta parte de la velocidad. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el diámetro es muy grande. Si el diámetro hubiese sido un poco más pequeño, eso hubiese originado un área de flujo más pequeña. Y si el área de flujo es más pequeña, ¿qué pasa con la velocidad? Se incrementa. El fluido va a circular más rápido. Ahora usted dirá, ¿pero eso acaso es importante? ¿O al final es igual? No, no es igual, porque la velocidad del fluido determina el número de Reynolds, y el número de Reynolds determina el régimen de flujo. Y el régimen de flujo influye ¿en qué? Caídas de presión, coeficiente de transferencia de calor. Hay un efecto en lo que va a venir más adelante. Ya tenemos entonces las dos velocidades. Ya, entonces estamos aquí. Ya tenemos la velocidad del fluido frío. Ahora vamos por los coeficientes de transferencia de calor. Pero para ello necesito algunos modelos. Ya, este es el modelo que voy a utilizar. Necesito, a ver, algunos datos. En caso de Reynolds no hay mayor problema. Esto va a ser... Ahora, en caso de Pran, eso es lo que necesito. La conductividad térmica, la densidad, la capacidad, esos son la viscosidad, todo eso son propiedades que lo puedo sacar de algún libro, no hay problema. Por lo tanto, Pram no es ningún problema. El diámetro interno ya lo tengo.
La velocidad también. O sea que Reynolds y Pram ya está. Aquí, conductividad térmica ya está, diámetro interno ya está. El problema es este, la viscosidad, pero a la temperatura de la pared. Yo tengo la temperatura de entrada del fluido caliente y de salida, pero no tengo la temperatura de la pared. La temperatura en la pared no es igual que la temperatura del seno fluido. Es más, esa temperatura ni siquiera es igual, este tiene un valor a la entrada y un valor a la salida. Puedo sacar el promedio, pero aún así no es igual a la temperatura en la pared, que también va a ser una temperatura promedia. Ahí tengo un problema, ¿no? Con esa temperatura en la pared. Así que lo que puedo hacer es empezar suponiendo una temperatura en la pared. Te voy a colocar aquí TW en Celsius. Este va a ser un valor propuesto. El tubo interior está en contacto con el fluido caliente por la parte interior y está en contacto con el fluido frío por la parte exterior. Para fines prácticos, uno lo que hace es asume que la temperatura en la pared es igual tanto en un lado como en el otro lado. ¿Y por qué asume uno eso? Porque dice, la pared está formado por un metal muy delgado y el metal es un buen conductor del calor. Por lo tanto, estas temperaturas en un lado y en el otro lado no deberían ser muy diferentes. Sí son diferentes, pero no muy diferentes. Por lo tanto, para no complicarse la vida, puedes asumir un solo valor. Y ojo, ese un solo valor va a ser válido para todo el tubo encima. Ahora, si quieres complicarte un poquito, puedes decir, no, cada lado tiene su propia temperatura de la pared. Bueno, también. Ya, entonces, como ustedes quieren complicarse, lo vamos a hacer así. Voy a tomar una temperatura en la pared, pero ahora le preguntes, ¿y qué temperatura va a ser esa, no? Como estoy en el lado interno, donde está el fluido caliente, voy a asumir que la temperatura en la pared es igual que la temperatura media del fluido caliente. El valor medio, 0.5 por 40 más 30. Ya, 35. Este es un valor supuesto. ¿Eso qué significa? Que inicialmente esta división va a ser 1, pues. Porque estoy suponiendo que la viscosidad en la pared es igual que la viscosidad en el fluido caliente. Entonces esto va a ser 1. Por lo tanto, este término no se va a utilizar al inicio, ¿no? No tengo la viscosidad, ya. Ahora, a ver, ¿qué ayuda? Ya, metanol, ¿no? Viscosidad. Aquí está, viscosidad líquida, ecuación 101. Menos 25.317, 2.069. Voy a aprovechar de una vez para también sacarla para la acetona. Ya, la viscosidad. Menos 14.918. Y ya, esos son los valores. Y la fórmula es la ecuación 101. Es esta que está aquí. Ya, esta va a ser la ecuación para la viscosidad. La viscosidad media está en unidades internacionales, así que igual, ¿no? Utilizando la ecuación que hemos usado aquí también, es modelo empírico, paréntesis, la temperatura, las temperaturas en este caso, los parámetros, esto de aquí, y la ecuación. ¿Qué ecuación es esta? Entonces la ecuación, es esta que está aquí, es la ecuación número 3, el modelo 3. Modelo 3, y ahí está la viscosidad. De una vez voy a aprovechar para sacarla del otro. Ya, esa es la viscosidad del otro. Ahora sí, Reynolds. Velocidad, diámetro, densidad y entre la viscosidad. 61.000. Régimen turbulento, ¿no? Vamos a poner así, este es mayor a 10.000, entonces turbulento. Ya, caso contrario, si este de aquí es menor a 2.200, creo que es, ¿no? Es laminar. Ya, caso contrario es transitorio, ¿no? Ya, listo. Ya, obvio que es turbulento. Me falta la conductividad. Otra vez, ¿qué necesito?
metanol. Aquí está conductividad térmica líquida, aquí está. Dos constantes nomás. Entonces, la conductividad K está en watts por metro Kelvin. Solo requiero dos constantes. 0.2837 y menos 0.30281. Y para el caso de la acetona, de una vez, 0.2502 menos 30298. Y se usa la ecuación 100. Es la polinómica. La conductividad es igual a A más B por T. Y esta es la ecuación para la conductividad. En el complemento, ese es el modelo 0, o el que está por defecto. Simplemente no le coloque nada y le va a marcar eso. Entonces, la conductividad en watt, metro Kelvin, modelo empírico, igual el rango de temperaturas en Kelvin, los parámetros y nada más. No hay necesidad de ponerle 0 porque esta es la ecuación por defecto. Y puedo hacer lo mismo con la acetona. CP, que está por aquí arriba. Todo en el sistema internacional, para que no haya necesidad de ver factores de conversión ni nada por el estilo. Por viscosidad entre conductividad. Listo, está el valor de Prandtl. Es igual a 0.023 por Reynolds elevado a 0.8 por Prandtl elevado a 1/3. Esto lo voy a obviar todavía, no lo voy a considerar. 286. Y por lo tanto el coeficiente de transferencia de calor va a ser, esto está en energía, no sería watt por metro cuadrado, watt por Kelvin. Esas serían sus unidades en el sistema internacional, o joule por segundo. Y sería el número de Nusselt por la conductividad térmica entre el diámetro interior. Ya, tengo 1600. Ahora tengo que desarrollar lo mismo, pero para el otro coeficiente, el exterior. Por lo tanto, la ecuación ya no es esta, pues. Esto es solamente para tubos, nada más. Para secciones anulares la cosa cambia. Y aquí se usa un diámetro equivalente, porque la zona exterior tiene sección anular, no es una sección circular. Entonces hay que usar un diámetro equivalente. Ahora, en principio, bueno, el Reynolds ya se sabe cómo es, igual el Prandtl. El detalle aquí es el diámetro equivalente. El diámetro equivalente va a ser igual a 4 veces el radio hidráulico. El radio hidráulico es igual al área de flujo entre el perímetro mojado. Ya, aquí voy a insertar algunas líneas. Voy a insertar 2 líneas. Ya, así es la ecuación. Por lo tanto, el área entre pi entre este diámetro externo y el diámetro equivalente sería 4 veces el radio hidráulico. Y ahora sí ya puedo calcular Reynolds, ¿no? Reynolds, aquí voy a usar este diámetro, velocidad está bien, viscosidad y densidad. Tengo un Reynolds de 42.000. Ya tenemos el Reynolds y, bueno, el régimen ya sabemos que es turbulento. Bueno, el número de Prandtl, aquí está. Y aquí también voy a suponer pues que la temperatura en la pared, pero exterior, vendría a ser el promedio de las temperaturas de entrada y salida del fluido frío, que en este caso es 15 grados Celsius. Entonces aquí voy a suponer que en este lado esta temperatura es igual a la del seno fluido. Vamos a hacer esa suposición. Por lo tanto, este término lo simplifico, ya no lo tomo en cuenta. Y el número de Nusselt sería 1.86 por
Reynolds por Frank por diámetro equivalente entre la longitud del tramo de tubería. Eso creo que ya lo habíamos puesto por acá. Aquí está, longitud del segmento, 5 metros. Todo eso elevado a la 1/3. Bien, tengo aquí un Nusselt de 29, por lo tanto, no necesito ponerle Nusselt aquí, ya está al otro lado. Y por lo tanto aquí va a ser el número de Nusselt multiplicado por la conductividad térmica, que está por aquí arriba, dividido entre el diámetro equivalente, 47. Ya tengo los coeficientes y ahora tengo que evaluar esta temperatura en la pared. La energía que está fluyendo del lado caliente hacia la pared, Q punto, pues va a ser igual a el coeficiente de transferencia de calor en el lado interno. Recuerden que el fluido caliente está en el lado interno, multiplicado por el área de transferencia de ese lado interno por este gradiente de temperatura. Entonces aquí le puedo decir, este es igual a una temperatura del seno caliente menos la temperatura en la pared. Pero la temperatura en el fluido caliente no es constante, va disminuyendo. Y también en la pared, pero para no complicar puedo asumir que la temperatura en la pared es constante. Pero ¿qué hago con la temperatura del fluido caliente? Bueno, puedo tomarle un valor medio, pues, ¿no? Esto, para ser más exactos, es una aproximación. Lo mismo puedo hacer para el lado frío. En el lado frío, la energía que recibe va a ser igual a este coeficiente de calor en el lado externo por el área externa, y aquí más bien es al revés. Este se va para aquí, porque se supone que la pared está más caliente que el seno frío. Y este va a ser un valor promedio también. Esta temperatura de la pared no es igual que esta temperatura de la pared, porque esta es en la pared que está al lado del fluido caliente y esta es en la pared que está al lado del fluido frío. Hace un momento les dije que usted puede asumir que es aproximadamente igual. Si usted hace eso, está bien, no hay problema. Y con eso se está olvidando del material de la pared. Y dice, es metal y el metal es un buen conductor, por lo tanto son iguales. Pero si no hace eso, entonces tendría que decir, esta es la temperatura en la pared interna y esta es la temperatura en la pared externa. Ahora, si usted indica que son diferentes, entonces el flujo de calor que pasa por el metal va a ser igual a la conductividad térmica por un área de transferencia por esta temperatura en la pared que está en el lado interior, que se supone que está más caliente, menos la temperatura en la pared que está en el lado exterior, que se supone que está más frío, entre el espesor de la pared. Ahora, ¿qué área es esta? ¿El área interna o el área externa? Recuerden que este es un tubo. Bueno, en este caso, como no podemos establecer cuál, simplemente para simplificar la cosa decimos es el área media entre estos dos. Las tres ecuaciones se supone que dan el mismo flujo. Significa que yo esta ecuación la puedo igualar a esta ecuación. Estas dos las puedo igualar. Y ahí tengo una ecuación. Esta ecuación la puedo igualar a esta ecuación. Ahí tengo dos ecuaciones. Pero esta ya no la puedo igualar a esta. Ya no puedo decir que tengo tres ecuaciones. No, solo hay dos ecuaciones nada más. Porque la última es una ecuación dependiente. Si usted observa aquí hay dos incógnitas, TWI y TW0. Entonces podría resolverse. Esta sería una ecuación que va a ser igual a esta de aquí. Ahí tengo una ecuación. La otra es esta ecuación que va a ser igual a esta de aquí. Tengo la otra ecuación. ¿Ven? Hay dos ecuaciones y dos incógnitas, este y este. Podríamos tratar de tal vez, porque todo lo demás lo conocemos, la temperatura media del lado caliente, la temperatura media del lado frío, los coeficientes de calor en ambos lados, las áreas de transferencia. Pero aquí lo que podríamos hacer es hacer la siguiente simplificación. Para solamente hacerlo más sencillo, podríamos provisionalmente suponer que esta área es aproximadamente igual a esta área y por lo tanto eso es aproximadamente igual a esta área. Este se simplifica al igual que este, al igual que este. El espesor del tubo interior ya lo conocemos,
Nos falta la conductividad térmica del material y listo. Y tendríamos que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Otra alternativa puede ser que usted diga, esto es aproximadamente igual a esto. Es decir, no vamos a tener en cuenta los efectos de la pared. ¿No? Esa es otra alternativa. Eso haría de que esta ecuación desaparezca y solamente se queda con esto. Y esto se convierte en una sola variable que se puede fácilmente despejar, ¿no? Esa sería otra alternativa también. A ver, nosotros no vamos a tener en cuenta eso. Vamos a considerar también las dos temperaturas. Ahora, el problema está en cómo lo despejamos. Bueno, voy a despejarlo. Claro, tal vez lo que uno puede estar pensando es, bueno, despejo uno, lo igualo, ¿no? O también lo puedo resolver matricialmente, pero bueno, ya para no complicar la vida. Y listo. Y lo igualo nomás, pues, ¿no? Y sería cuestión de esto es igual a este. Por lo tanto, así quedaría, ¿no? Entonces voy a corregir ahora esto. En el lado interior. Me está faltando la conductividad térmica del material. Ojo, este acá es la conductividad térmica del material. Bueno, vamos a suponer pues que es de un acero cuya conductividad es alta, 45. Entonces ahora sí, ya, temperatura Kelvin, temperatura media. Ya, el promedio de esta temperatura más esta temperatura. Tiene que ser en Kelvin, ¿eh? No lo van a poner en Celsius. En esta forma tiene que ser en Kelvin. Y aquí también me va a salir en Kelvin. No es grados, Kelvin. No. Ahora sí, H interior entre H exterior por la temperatura media caliente más temperatura media fría más el espesor. Aquí está el espesor en metros entre la conductividad térmica por H interior por temperatura media caliente entre 1 más H interior por el espesor entre la conductividad térmica más H interior entre H exterior. Y en Celsius, 34. ¿Qué tanta diferencia hubo? Yo supuse 35, 34, 43. Ahora vamos por el otro lado, este que está aquí. Ya puede ser cualquiera de estos, ya este que está más fácil. H interior entre H exterior por la temperatura media caliente más la temperatura media fría menos H interior sobre H exterior por TW. A ver, como era de esperarse, la temperatura en la pared que está junto al fluido caliente tiene que ser mayor que la temperatura en la pared que está junto al fluido frío, ¿no? Entonces la energía fluye de este lado a este lado. Pero miren la diferencia, 34-43, 34-36. Por lo tanto, esto que les había comentado hace un momento, esto de aquí no era tan erróneo, ¿no? Por lo tanto, no era tan necesario resolver las dos ecuaciones en realidad. Con una suficiente, un despeje y ya estaba. No iba a haber mucho error, no hay mucha diferencia. Ya, ese es por este lado, pero ahora vamos a los coeficientes. Aquí yo he simplificado estos términos porque las viscosidades, he asumido que la temperatura en la pared es igual a la temperatura promedio, pero vemos ahora que no. Bueno, acá sí es más o menos, ¿no? 35, 34. Ahí puede decir que sí, pero aquí este lado no, miren, 15, 34. Pero aquí hay que hacer una corrección. Entonces lo que voy a hacer aquí ahora es, ya teniendo la temperatura en la pared, al menos un estimado de la temperatura en la pared, puedo calcular la viscosidad. Pero esta es la viscosidad evaluado en la pared, modelo empírico. Ahora aquí, como solo tengo una temperatura, bueno, selecciono esta temperatura en Kelvin, coma, los parámetros, coma, ¿y qué modelo era este? El modelo número 3, modelo 3, ya, aquí está la viscosidad. Y hago lo mismo con el otro, pero aquí me va a salir. Se va a mover este. Listo. Ya tengo aquí la viscosidad en la pared. Entonces ahora voy a tener que corregir estas ecuaciones. Pero lo único que voy a hacer es
A ver, como solo se ha modificado la temperatura en la pared, todo lo demás, la temperatura media sigue siendo la misma, solo le voy a agregar este término nada más al coeficiente. Entonces aquí, a este coeficiente va a ser igual al que ya había calculado antes, multiplicado por la viscosidad media del fluido caliente, que está por aquí arriba, entre la viscosidad del fluido caliente a la temperatura en la pared, elevado a la punto 14. Y lo mismo hago con el otro. La diferencia, como pueden ver, no es muy grande, no es que haya una diferencia marcadamente grande, así que no se trata aquí de que esto cierre hasta el último decimal, ya no se trata de eso. Simplemente es verificar que estén los valores dentro de lo que más o menos uno espera y se trabaja con este último valor, ¿no? Con el que ha sido mejorado, ya no con este. Ya tenemos esto y ya puedo pasar al coeficiente global de transferencia de calor, que si usted recuerda, eso lo obtuvimos como una suma de resistencias. Ahora bien, además les había indicado que este coeficiente se obtiene en función a sobre qué área quiero trabajar, sobre el área interna del tubo interior o sobre el área externa del tubo interior. Usualmente es sobre el área externa del tubo interior. Eso es lo usual. ¿Ok? Entonces sería esta de aquí. La inversa de esta resistencia, bueno, entre el área externa. Ahora, estas áreas, si usted fije, todavía no la tenemos, porque no tenemos la longitud. Tenemos la longitud del tramo del tubo, pero no tenemos la longitud total, ¿no?, del intercambiador. Eso todavía no conocemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Voy a reemplazar esta ecuación aquí. Cuando esta área exterior ingresa, ¿cómo quedaría? Si ingresa, entra a multiplicar a todos estos. Ahora, estas áreas de transferencia exterior vendría a ser igual a la longitud del tubo por el perímetro, pi por el diámetro exterior. Y aquí, para el caso del área interna, sería esto. Si divido ambas áreas, exterior entre interior, pues el resultado va a ser simplemente una relación de diámetros, porque la longitud se va a cancelar. No conozco la longitud, pero se va a cancelar. Entonces esta expresión quedaría así. Aquí voy a tener un problema. Esto vendría a ser longitud por pi por diámetro exterior. Pero esta longitud por pi se cancela pues con este de acá. El punto es que no necesito la longitud del intercambiador, que todavía no la conozco. Con esto es suficiente. Entonces, para escribirlo mejor, esto, y este es el coeficiente de transferencia que tengo que... Estas resistencias debido al ensuciamiento, uno puede asumir un valor, ¿ya? Siempre es bueno considerarlo, porque si no, si usted no considera eso, o sea, si dice, no hay, los tubos están limpios, ya, perfecto, el ensuciamiento, el factor, la resistencia debido al ensuciamiento es cero, desaparece esto, desaparece esto. Ya está bien, pero su equipo no siempre va a estar limpio, en un momento se va a ensuciar, entonces su diseño no va a ser apropiado. Siempre hay que considerar una resistencia al ensuciamiento. En nuestro caso, vamos a colocar una resistencia al ensuciamiento. Esto está en metro cuadrado, Kelvin watts. Existen tablas donde uno puede encontrar sugerencias de qué valores usar para estos. A ver, para el caso en el tubo interior, vamos a considerar que en ambos casos es igual. 5 por 10 a la menos 4, ¿ya? En ambos casos, en ambos lados, ¿ya? Para no complicarnos. Listo, ya tenemos todo, así que podemos calcular entonces, ahora sí, el coeficiente que estaría en watt metro cuadrado Kelvin. Sería 1 entre diámetro exterior entre diámetro interior por este coeficiente de transferencia más otra vez diámetro exterior. Hubiésemos calculado aparte esa relación, ¿no? No importa. Por la resistencia por ensuciamiento, diámetro exterior por logaritmo natural del diámetro exterior entre el diámetro interior, entre dos veces entre K, la conductividad. ¿Cuánto es la conductividad?
acá. Y más la resistencia por ensuciamiento en el lado externo más la inversa de este coeficiente. Cierro y ya está. Ah, no, aquí está mal, ¿no? Aquí me equivoqué, sorry. Aquí es entre es diámetro externo entre diámetro interno entre h sub i. Diámetro externo entre diámetro interno por la resistencia. Diámetro externo logaritmo externo interno entre 2 entre k. Ya, eso sí está, ahora sí. Ahí está el coeficiente global de transferencia de calor. Ya tengo este. ¿Cómo calculo el área? Tengo el U0, entonces lo que voy a calcular es el área externa de transferencia de calor. Y esto lo calculo usando esta ecuación, pues. Tengo el flujo de calor. Me falta el delta T logarítmico medio. Ya, el delta T logarítmico medio es uno de estos dos. En este caso, como es en contracorriente, es este de aquí. Entonces aquí voy a colocar el delta T media logarítmica. El TH1 menos el TC2. Cierro. Creo que aquí me equivoqué. Bueno, no hay necesidad de cerrar. Bueno, tengo que haber puesto un paréntesis antes, ¿no? Pero no hay necesidad de este paréntesis en realidad. Pero ya para que no se confunda. Abro dos paréntesis. Y ahora sí, menos paréntesis TH2 TC1. TH2 menos TC1. Cierro, cierro. Entre logaritmo natural TH1 menos TC2 entre TH2 TC1. Listo, el delta T es de 19 grados. Ahora con eso ya puedo determinar el área externa utilizando este de aquí. El área externa de transferencia de calor va a ser igual al flujo de calor, que ya lo tengo aquí arriba. Aquí está el flujo de calor, entre el coeficiente global de transferencia, entre el delta T logarítmico medio. Este es el área. Solo un tubo, ¿qué área tiene? Obviamente área externa de un tubo, bueno, vendría a ser pi por el diámetro externo del tubo por la longitud del tubo. Cada tubo tiene una longitud de 5 metros. Quiere decir que cada tubo tiene un área externa de 0,6628. Si cada tubo tiene esta área externa y el área interna, el área que tú necesitas es de 23, ¿cuántos tubos necesitas? Número de tubos, segmentos. Tienes que dividir pues esto entre esto. 36 tubos. Pues, evidentemente tienes que redondearlo, pues, ¿no? Coma 0. Ya está, 37. 37 tubos. Es decir, que tu equipo necesita 37 de estos, porque son de 5 metros, ¿no? O sea, para lo que se ha establecido, para la velocidad a la que se ha colocado, que es más o menos 1 metro por segundo, para esos diámetros de tubo, para ese flujo, para esas temperaturas, esas 37 tubos. 37 tubos concéntricos, ¿no? El interior va a tener estas características y el exterior estas características. Ahora lo que está faltando aquí, ya tenemos esto, es verificar la caída de presión. Pero esto ya se convierte en un problema de mecánica de fluidos, porque con el número de tubos ya tienes la longitud del tubo, sea el tubo del centro o el anular, ya tienes la longitud. Ahora solo tienes que determinar la caída de presión, ¿no? Y para eso tienes que utilizar la ecuación con el factor de fricción de Fanning o el factor de fricción de Darcy. Esto es lo que estaban buscando, el diámetro interno del tubo, ya aquí está. Ya, pero vamos a ponerle aquí diámetro del tubo interior, pero en pulgadas. Bueno. Ya, diámetro, voy a abreviar, diámetro nominal, ¿ya? ¿Cuánto es? 1,25 pulgadas. Y el diámetro nominal en pulgadas también, 3 pulgadas. Número de segmentos, o sea, número de tubos, 37 hasta ahorita. Entonces yo les sugiero que hagan cambios aquí, miren. Este de aquí, hagan cambios aquí. Tal vez un tubo un poco más pequeño. Ese es uno. Dos, pueden hacer cambios aquí también, en esta velocidad. Porque esto lo pusimos 1 metro y acá con esto lo verificamos, ¿no?
Ya, o sea, verificamos que había un tubo en catálogo que más o menos estaba de acuerdo a esto. Ya, pero a ver, tal vez si probamos con otra velocidad. Aquí podemos modificar esto, podemos modificar aquí también. Por aquí no hay nada mucho más, no hay mucho que hacer. Todo lo demás ya está encadenado. Sería cuestión de probar ahí. Ah, y también puede ser esto. Aquí también se puede probar aquí. Aquí. Esto también lo pusimos nosotros, ¿no? Dijimos 25 grados máximo. Pero a ver, tal vez probemos con otro, no sé, con otra temperatura. Aunque esto creo que puede influir poco, ¿eh? No estoy diciendo que al modificar esto automáticamente vamos a tener un intercambio más pequeño, ¿eh? No, tal vez sale un intercambio más grande. No, no lo sabemos. En el caso del tubo interior, ahí no va a haber mayor problema. Esto es simplemente caída de presión en tubería nada más. ¿Qué necesitamos para ello? Utilizar la ecuación de caídas de presión. La pérdida de carga o caída de presión está dada por el factor de fricción de Darcy por la velocidad del fluido al cuadrado sobre 2 y aquí esto multiplicado por la longitud del tramo entre el diámetro, en este caso el diámetro interno, ¿no? Y aquí me parece que es multiplicado por la densidad. Hay un término que también se le coloca para corregir el efecto de la temperatura, ¿no? Vamos a tomarlo así. Vamos a necesitar, bueno, la densidad no es problema, la velocidad tampoco, la longitud, bueno, la longitud vendría a ser la longitud de cada tramo de tubería, que lo habíamos fijado por aquí. Cada tramo tiene 5 metros y en total el fluido va a circular por 37 tubos, creo que habíamos establecido. 186 metros, 185 metros de longitud. El diámetro interno también ya lo conocemos. Solamente falta calcular el factor de fricción. Esto se obtiene a partir del número de Reynolds, que también me parece que ya lo hemos calculado por aquí. Aquí está. Solamente lo voy a copiar para que esté aquí cerca. El Reynolds. Y aquí también es importante la rugosidad de la tubería, ¿no? Se utiliza el diagrama de Moody para determinar el factor de fricción de Darcy. Sin embargo, existen algunas ecuaciones que permiten calcular este factor de fricción sin usar el diagrama, como por ejemplo la ecuación de Colebrook, no que es la más conocida, pero lo malo de Colebrook es que es una ecuación implícita, es decir, que el cálculo se hace de manera iterativa. Pero existen ya otros modelos. Esta es la ecuación de Swamy. Ese es el factor de fricción de Darcy, porque hay dos factores de fricción, ¿no? El factor de fricción de Darcy y el factor de fricción de Fanning. El factor de fricción de Darcy es 4 veces el factor de fricción de Fanning. Lo bueno de esta ecuación es que es explícito para el factor de fricción, es decir, que solamente ingreso el número de Reynolds y la rugosidad relativa del tubo. Ahora, la rugosidad, ahí voy a tener un problema con la rugosidad porque eso no lo hemos tenido en cuenta en nuestros cálculos. Pero si queremos hacerlo más sencillo, también se podría asumir que el tubo es liso, cosa que no es cierto, ¿no? Porque del momento que hemos puesto un factor de ensuciamiento en el tubo, ya estamos diciendo que hay una rugosidad, pero ya no sería rugosidad debido al material de la tubería, o sea, debido al metal, sino sería rugosidad debido a los incrustamientos que se depositen en la superficie y habría que buscar más o menos cuánto podría ser esta rugosidad. Si no queremos complicarnos, podríamos simplemente obviar este término que está aquí, esta rugosidad, todo ese término sería cero, y solamente me quedaría con esta ecuación que está acá. Esa es una forma, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, una expresión, lo voy a copiar para que lo puedan ver bien, para el factor de fricción de Darcy, esta es una ecuación para Fanning, no es para Darcy, pero esa es otra ecuación, otro modelo empírico. Vamos a probar con ambas, a ver cómo va. Hay que tanta diferencia. Entonces aquí tengo el factor de fricción de Darcy, que es adimensional. Por ejemplo, con este modelo sería 0.25 entre el logaritmo decimal, no estoy seguro si acepta logaritmo decimal, 5.74 entre Reynolds elevado a 0.9 al cuadrado. A ver este otro, solo para
para comparar nada más. Más 0.264 entre Reynolds a la .42. Están por ahí, ¿no? Miren, .02 y .024. No hay mucha discrepancia. Entonces voy a trabajar con este factor de fricción. Ya, eso hace que la caída de presión, bueno, así como está aquí, si trabajo en unidades internacionales, la caída de presión va a salir en Pascal, ¿no? Ya después lo voy a pasar a Baris. El factor de fricción de Darcy por la densidad, se entiende la densidad media, que lo tenemos por aquí arriba. Está la densidad media, ¿es la densidad media? Sí, la densidad media por la velocidad al cuadrado. ¿Dónde está aquí la velocidad? Aquí está la velocidad, la última, no la primera que se propuso, ¿no? La velocidad al cuadrado entre 2 por la longitud del tubo sobre el diámetro interno del tubo. Aquí está. Ya, ahora esta caída lo voy a llevar a bar y sería esto entre 10 elevado a la quinta, ¿no? Punto 56. Punto 56 bar. Ahora, ¿cuánto era la caída máxima que se podía aceptar? La caída máxima es igual a, aquí está, a 1.1 bar. Entonces estamos bastante bien. Tenemos un buen margen. No se trata de que aquí salga 1.1, se trata de que salga un valor menor a 1.1. Y mientras más pequeño, mejor todavía. Eso te da margen a que después tú puedas operar ese intercambiador a otras condiciones y aún así vas a estar por debajo de la máxima caída de presión permitida. Ese es en el lado del tubo, ¿no? Ahora en el lado de la carcasa o en el tubo exterior, bueno, la longitud es la misma, pues, ¿no? Es la misma que la del tubo interior. Aquí el detalle va a ser el número de Reynolds. Al ser un flujo en una sección anular, entonces la pregunta es ¿qué diámetro se utiliza? Ya que habíamos calculado el número de Reynolds, pero siempre hay que tener cuidado con estos números adimensionales. ¿En qué sentido? O sea, no porque ya calculaste el número de Reynolds aquí en esta parte, entonces quiere decir que es el número de Reynolds para cualquier fenómeno. No. Los números adimensionales generalmente están, se obtienen en función a para qué fenómeno lo vas a utilizar. En este caso, este número de Reynolds se calculó con el objetivo de determinar el coeficiente de transferencia de calor por el lado externo. Ese era el objetivo. Es por eso que cuando se hace el cálculo del número de Reynolds se utiliza este diámetro equivalente. Y si usted se percató o si volvió a revisar, se habrá dado cuenta que cuando se calculó el diámetro equivalente, eso se hizo utilizando el radio hidráulico. Y cuando se calculó el radio hidráulico, se han percatado que la definición de radio hidráulico que yo les indiqué antes, que es área de flujo sobre perímetro mojado, en la parte de perímetro mojado solamente se tomó en cuenta el perímetro del tubo interior, o sea, el perímetro externo del tubo interior. Pero uno se pregunta, ¿y que acaso no se moja el perímetro interno del tubo exterior? ¿Y por qué no se considera eso? Bueno, sí, a ver si lo revisan y lo analizan después. Lo que pasa es que para calcular este coeficiente de transferencia de calor, el modelo empírico que se ha utilizado, creo que está por aquí abajo, creo que es este de aquí, este modelo empírico, está basado en un número de Reynolds, pero en donde el diámetro equivalente, aquí está la ecuación que les decía, el diámetro equivalente está basado en solamente el perímetro mojado, pero del tubo interior, o sea, el perímetro externo del tubo interior, no los dos perímetros mojados de la sección anular. Entonces, para este modelo, el Reynolds debe ser obtenido de esta manera. Pero eso es para este modelo, para este fenómeno. No quiere decir que sea este Reynolds que acabo de calcular aquí, también lo puedo utilizar entonces aquí. ¿Y por qué casi hizo eso? Bueno, porque aquí me salté una parte en donde simplemente este Reynolds que se calculó, ¿dónde está ese Reynolds? Que se calculó aquí,
Es el mismo Reynolds que se utiliza también para caída de presión. ¿Cuál es ese? Velocidad por densidad por diámetro sobre viscosidad. Entonces, en ambos casos es la misma definición de Reynolds, por eso lo he utilizado. Pero siempre hay que tener un poquito de cuidado con estos modelos empíricos y sus números adimensionales. ¿A qué va eso? Que para este caso, el número de Reynolds que se va a utilizar aquí para calcular la pérdida de carga en una sección anular no es el mismo número de Reynolds que se calculó ahí arriba. Por eso es que muchas veces en los libros se habrá percatado que colocan Reynolds prima, Reynolds sub X, Reynolds sub algún símbolo más le colocan por ahí. Porque están tratando de decir de que este es un Reynolds particular, ¿no? Bueno, en este caso, para calcular la pérdida de carga en la sección anular, el diámetro que se debe utilizar, voy a insertar acá una línea, el diámetro equivalente en metros que se debe utilizar para la sección anular es la diferencia entre los dos diámetros, es decir, el diámetro del tubo externo, obviamente el diámetro interno del tubo externo, que lo tenemos por aquí, me parece, aquí está. Este es el diámetro interno del tubo externo, este diámetro de aquí, menos el diámetro exterior del tubo interno, es decir, esto. Espero que no se estén confundiendo con los términos, ¿no? Hay un tubo interior y hay un tubo exterior, pero cada uno de esos tubos tiene sus propios diámetros interno y externo. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo simplemente es calcular la distancia que hay desde la superficie de un tubo hacia la superficie del otro, o sea, de la superficie externa del tubo interior hacia la superficie interna del tubo más grande. Es esa distancia por donde circula el fluido, ¿no? Ese es el diámetro equivalente. Y es a partir de ese diámetro equivalente que se debe calcular este reino para esta sección anular. El diámetro equivalente por la velocidad. La velocidad no sé si lo hemos calculado. Aquí está la velocidad. ¿Qué más? Por la densidad, que debe estar por aquí arriba. Aquí está la densidad entre la viscosidad que... Aquí está aquí. Bien, 15.100. Con el otro Reynolds para el coeficiente de transferencia salió 42.000. La diferencia en el valor. Bueno, 15.000. 15.000 estamos en una zona de transición, ¿no? Porque para que sea flujo turbulento, tenía que estar por encima de los 20.000. Bueno, aquí ya tenemos un problema. Bueno, lo ideal sería irse al diagrama de Moody y buscar, a ver más o menos, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Por supuesto que igual, aquí también vamos a considerar tubo liso nomás, ¿no? Tubo liso 15.100, 15.100 es 1.5, ¿no? Por 10 a la 4, aquí, 1.5, y aquí es 1.5, es esta línea que está aquí. Ahora, tubo liso es este de aquí. No sé si se puede llegar a ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Okay. Ya, es esta línea, aquí es más o menos 15.000 está por aquí, es esta línea vertical que estoy marcando acá, y tubo liso es la última curva, ¿no? Y eso me da así, aunque creo que esta fotocopia no está bien, pero bueno, está chueco, pero no importa, es más o menos 0.0275 aproximadamente. Este es 0.0275, esto es con Moody, si usase esta ecuación, eh, a ver, ¿cuánto saldría si usase? Vamos a ver. ¿Ves? 0.032, está por ahí nomás. Mejor voy a usar esta, porque esta me está dando un valor un poquito más alto, ¿no? Porque es evidente que este punto no es, porque no es tubo liso, pues. Es un tubo que tiene cierta rugosidad. Pero bueno, ya no importa. Entonces, voy a trabajar este de aquí, Bueno, la fórmula es similar, es la misma, así que lo puedo copiar. Ahora vamos a ver si no se movió nada. No se movió nada por aquí, este está bien por aquí. El diámetro interno
No puede ser con el diámetro interno, esta parte está mal. Y la velocidad está bien, la densidad está bien. Ya, lo que está mal aquí es este diámetro, no puede ser con este diámetro interno, sino es con el diámetro equivalente. Aquí es con este diámetro, el diámetro equivalente. Ok, así que, bien, ya tengo la caída. Y bueno, lo voy a pasar a bar. Cumple, ¿no? Está muy por debajo. Al menos la parte en cuanto a caída de presión, el diseño no tiene ningún problema. No viene ningún problema aquí. Estamos dentro de lo que habíamos nosotros establecido.